Muy buenas, bienvenidos nuevamente al canal de misterios y leyendas de Julio Cruz. Hoy trataremos de un tema que considero crucial para entender los secretos y leyendas de esta maravillosa tierra de Jaén. En este vídeo trataré de describir una serie de lugares mágicos e históricos con importante relevancia para Jaén y sus habitantes. Este vídeo es parte de la saga de misterios y leyendas de Jaén y quizá dé explicación a algunos paisanos y foráneos de lo mágico y extraordinario que contiene. Espero que os guste. Se sabe que hombres prehistóricos que permanecían en contacto permanente con el medio natural, muchos piensan que tenían una inteligencia limitada, aunque yo opino que no era así, y que percibían perfectamente las más mínimas variaciones producidas en la naturaleza, porque la Tierra no es un planeta inerte, carente de vida, más bien al contrario. Está plagado de vibraciones causadas por pulsiones electromagnéticas que recorren el relieve con más o menos frecuencia, según la orografía. La conductividad del terreno, la presencia de aguas subterráneas, manantiales, viento y etcétera, podían explicar este tipo de líneas o vibraciones. Estas vibraciones se agrupan en corrientes, las cuales manan unas veces de fallas de terreno, otras de aguas subterráneas, otras de diferentes escalas de temperatura, asociadas a terrenos yuxtapuestos, y otras provienen de lo más profundo del magma terrestre. Los hombres primitivos sí que percibían estas corrientes, asentándose en ellas, construyendo sus poblados y sintiéndose partícipes de una madre tierra a la que sentían y rendían culto. A raíz de un arqueólogo aficionado, Alfred Watkins, este descubrió que muchos lugares de la campiña inglesa se alineaban en perfectas líneas rectas, enhebrando así monumentos y lugares emblemáticos, constituyendo una red invisible. Fue cuando se empezó a hablar de las llamadas líneas ley. A raíz de esta teoría, la cual lógicamente causó tanta controversia como admiración, se pudo comprobar que en aquellos lugares donde dos o más líneas ley se cruzaban, había algún elemento significativo, como una ermita, una gruta, un monolito, un dolmen o cualquier otro elemento sagrado. Todos los dólmenes, menires y piedras enhiestas levantadas por estos hombres primitivos cuadran perfectamente en estas líneas telúricas, practicando de este modo una especie de acupuntura en la corteza terrestre, para aprovechar el magnetismo que nace del interior o que se posa desde las corrientes aéreas. Por eso quizás no es casualidad que todas las pinturas del entorno de Otiñar, así como el dolmen de Cerro Veleta, estén enmarcadas dentro de una línea recta, la cual además atraviesa Jaén por lugares no exentos de sacralidad, como la iglesia de la Magdalena, San Andrés, San Bartolomé y la catedral, así como el manantial de la Magdalena y el monumento del lagarto de Jaén. En sentido mitológico, el dragón es una confluencia entre corriente telúrica terrestre y otra aérea. Tampoco puede ser casualidad que en el Jaén del siglo X, y según nos cuenta el historiador árabe Al-Imyariel, el valor de las fincas venía dado por su ubicación específica dentro o respecto a la carrera de las nubes, que era como se conocía la línea telúrica de Jaén en este siglo. A más proximidad de la finca respecto a la línea, ésta adquiría un precio más elevado. La línea recorre todas las estaciones rupestres de Jaén, dentro del Cerro de la Llana, las Peñas de Castro, Río Cuchillo, el Frontón, Cerro Veleta, la Bríncola, el Barranco de la Tinaja, hasta terminar en el castillo de Otiñar, el cual, por cierto, fue frecuentado por templarios, conocedores de toda la tradición simbolista y de las creencias prehistóricas. Estos pobladores del Neolítico, que consiguieron marcar este terreno sagrado con sus hitos rupestres, eran conscientes aún de la presencia telúrica.
pero estas percepciones se fueron perdiendo, poco a poco, conforme se avanza a una sociedad más compleja y más artificial, extinguiéndose definitivamente, como nos ocurre a los pobladores de las sociedades actuales. El punto de entrada a la capital jienense es el Cerro Perulera, lugar donde se han encontrado misteriosas formaciones rocosas talladas en forma de esfera. Recientemente se ha descubierto que si continuamos la línea telúrica de Jaén hacia el norte, esta nos conduce a otro lugar sagrado por excelencia, el santuario de la Virgen de la Cabeza. ¿Casualidad? El recorrido es el que a continuación vamos a describir según los lugares y centros de culto más importantes que recorren la línea telúrica, empezando por el valle de Otiña hacia el Cerro del Cabezo, viéndola de este modo en sentido inverso. Poyo del Ventorrillo o de las Vegas Altas. Se trata del último abrigo del valle que contiene pinturas rupestres. El estado de conservación es muy bueno y hacia la izquierda de la cavidad se observa una figura reticulada parcialmente oculta por incrustaciones calcáreas de color rojo carmín. El barranco de la Tinaja. En este barranco se encuentra el abrigo con mayores dimensiones de todo el conjunto. Presenta la característica de que contiene petroglifos, los cuales describen formas concéntricas a modo de espirales. En España hay escasísimos yacimientos con petroglifos. Solo en Canarias y Galicia podemos encontrarlos. Jaén y el Valle de Otiñas es un caso aislado. También hay representaciones grabadas en la roca de figuras humanas y símbolos que, según algunos investigadores, podría ser un tipo de protoescritura o el inicio de la escritura a través del símbolo rudimentario, lo cual sería extraordinario, dada la antigüedad de los grabados, 4000 años antes de nuestra era, lo que indicaría que se adelantaron en 500 años a los creadores de la escritura, los sumerios, ya que el grabado más antiguo de estos data del 3500 antes de nuestra era. ¿Escribirían los primeros jienenses antes que los sumerios? El cortado de la Bríncola. Es una pared prácticamente vertical, declarada monumento natural por la Junta de Andalucía. Dolmen del Veleta y restos del poblado de Edad de Bronce. En posición privilegiada se yergue el Cerro Veleta, elevación que domina el paso principal del valle y donde se encuentra una aldea con una especie de acrópolis, donde se observan restos de construcciones, restos de una muralla de piedra de unos 200 metros de longitud y unos 4 metros de altura. Frente al poblado se ubica un dolmen, que además de servir de cobijo a los muertos, debía servir para proteger al poblado. Cualquiera que quisiera entrar debía de hacerlo entre los antepasados. Además, hay constancia, al menos de otros dos dólmenes, uno situado en la base de la cañada de la Bríncola y otro también en el río Quiebrajano, frente a la cueva de la Lámpara. Ambos fueron destruidos y expoliados en 1965, y cuya función era la de intimidar a aquellos que se adentraban en el valle, ya que se encuentran en lugares de acceso. En Otiñar se han encontrado varios miles de piezas de lasca y útiles, molinos de granito, piezas de pizarra y otras rocas cuyo origen pudiera ser Sierra Morena. Todas ellas conforman la materia prima utilizada en la prehistoria para la fabricación de herramientas, hecho que lleva a formular la hipótesis de que el poblado del Cerro Veleta era un poblado minero, lugar destinado a taller y que servía además de cobijo. Las rocas, que no eran autóctonas de la zona, las traían de Sierra Morena, y con el excedente de la producción abastecían un importante mercado local, intercambiándose las herramientas por productos, y parece ser que con los habitantes de Marroquíes Bajos, el actual Boulevard de Jaén, y complementándolo con otras actividades agropecuarias, cinegéticas, etc.
De esta manera se garantizaban la subsistencia del grupo. Pocos enclaves ofrecen tantas oportunidades económicas para el hombre prehistórico, ganadería, agricultura, comercio, minería, como este lugar. Por eso no es de extrañar que lo sembraran de pinturas rupestres por todo su entorno, esto con distintos fines. El castillo de Otiñas y el Vítor de Carlos III. El castillo de Otiñas se encuentra enclavado en una loma que discurre de norte a sur, cuya entrada se realiza por la cara oeste del mismo. Se calcula que fue construido por los templarios en la segunda mitad del siglo XIII, sobre algún tipo de fortificación árabe de época anterior. El castillo es de planta cuadrada, una torre del homenaje por la que se accede al recinto interior, el cual se haya construido en mampostería, con bóveda en ladrillo, mientras que el recinto exterior, el alcazarejo, es de sillería. Más adelante nos encontramos el Vítor de Carlos III, un monolito de casi 300 años de historia, construido para recordar el arreglo del antiquísimo camino de Jaén a Alcalá, la Real, o llamado también Camino Viejo de Granada. Pinturas rupestres de los cañones de Río Frío. Con fecha de 4 de abril de 2007, el entorno de los cañones de Río Frío fue declarado en el Plan Especial del Medio Físico de la provincia de Jaén, espacio protegido como paraje natural de excepcional interés. En la actualidad se conocen 5 conjuntos: Canjorro, Abrigos de Río Frío, Los Almendros, Molinos y Pollo de los Machos, con 16 abrigos con pintura rupestre, declarados bienes de interés cultural por la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, protegidos por lo tanto de manera individualizada y que se encuentran catalogados en el Inventario del Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. Se trata, por lo tanto, de lugares protegidos en el máximo nivel por la legislación española y andaluza. Estarían compuestos por Abrigo de la Diosa 1 y 2, Cueva de Río Frío, Abrigo quinto de los Cañones y Cueva del sureste del Canjorro. Las Peñas de Castro y la Sima de la Encantada. Las Peñas de Castro son unos cerros situados a 3 kilómetros de la ciudad de Jaén, entre el cerro de Zumel y el monte Jabalcú, y en cuya cumbre existen restos arqueológicos de un fuerte o castillo. El acceso se realizaría a través de un camino de origen medieval, que llega hasta la meseta, donde existen numerosos restos de cerámica islámica, 2 eras empedradas y restos de un molino de aceite. Existen también restos de un muro de mampuesto en seco y restos de una torre de tapial de calicanto, con saeteras de planta cuadrada de 9,60 metros de lado y 11 metros de altura, llamada por los lugareños Atalaya de Torre Bermeja. También se encuentra una ermita de reciente construcción, propiedad de la familia Valguerías. La Sima Encantada. Aquel lugar destaca por la paz que en él se percibe, por su forma geológica, por las vistas aéreas y por el silencio y quietud que lo ambienta. El complejo cavernícola está formado por una serie de salas y galerías que se comunican entre sí, que fueron estudiadas por Miguel Chicote Utiel y José López Murillo. Una de ellas, la Sima Encantada, se encuentra en la meseta más elevada del cerro El Canjorro. Carece de formaciones estalagmíticas y por lo tanto también de agua. La entrada es un tubo o chimenea de formas irregulares que hay que descender con una escala de aproximadamente 20 metros, llegando a una sala central desde donde parten dos direcciones. La galería norte conduce a través de un paso de gatera de 3 metros y un corrector que acaba en una roca de forma triangular. Para continuar hasta el fondo de dicha galería, hay que dejarse caer por uno de los lados del triángulo, llegando a la base donde se continúa unos metros, hasta cerrarse completamente la grieta. De este lugar existen muchas leyendas y sucesos de índole misterioso y paranormal, ya descritas en un trabajo anterior de esta saga. La Catedral de Jaén.
¿Fue un antiguo santuario? Es bastante conocido el carácter especial de la Catedral de Jaén por la gran cantidad de leyendas que la envuelven y mucho lo que se especula sobre ella. Según palabras del escritor Juan Eslava Galán, donde en una de sus obras El enigma de la mesa de Salomón, afirma que esta catedral se levanta sobre lo que fue, en tiempos remotos, un importante santuario. Son muchos los vestigios que se han encontrado sobre los suelos de otras catedrales, además de documentos, noticias que atestiguan dichos cultos anteriores. A modo de importante ejemplo, fuera de la península ibérica, diremos que son muchos los autores que afirman que la famosa catedral gótica de Chartres se levantó sobre el lugar donde se encontraba el famoso bosque sagrado de los Carnutos, que no solo lo era para esta etnia, sino para gran parte de los antiguos galos. Queden pues las palabras de Lava Galán sobre el hipotético pasado del lugar que ocupa esta catedral. Donde ahora se alza la catedral de Jaén, existió en los tiempos del matriarcado un santuario donde se rendía culto a la diosa madre, en su triple advocación. Los hallazgos arqueológicos de la región corroboran la gran importancia de que este santuario tuvo desde épocas remotas y la continuidad del culto a la diosa madre en aquel lugar. Bástenos citar la ya mencionada Venus de Torre del Campo, o la de Otiñar, o la Astarte de Castro. Los peregrinos y devotos, algunos de ellos llegados de lejanas tierras, tras afrontar fatiga y peligro, accedían al santuario por 3 entradas diferentes. El peregrino escogía una u otra según el aspecto de la divinidad que convenía a su devoción particular o a su fatria, hermandad o can. El santuario era un gran dolmen rodeado de otros dólmenes votivos de menor entidad. Desde entonces han transcurrido milenios. Las religiones patriarcales se han sucedido en aquel lugar. Han acabado por hacer suyo el santuario. Cultos solares de Iberia, el paganismo grecorromano, el primer cristianismo, el islam, el cristianismo castellano de los conquistadores han incidido sucesivamente, erosionando y apagando los ritos matriarcales del dolmen sagrado. Pero a pesar de ello, la diosa madre se aferra tenazmente a su santuario. Texto extraído del enigma de la mesa de Salomón del autor Juan Eslava Galán. Iglesia de San Bartolomé y la Casa del Miedo. Esta iglesia está ubicada en el casco antiguo de la ciudad y es una pequeña iglesia de origen medieval. Fue erigida parroquia en el siglo XIV y fue levantada entre los siglos XVI y XVIII, en la plaza de su mismo nombre, Plaza de San Bartolomé, un estupendo rincón del casco antiguo, compuesta por una plaza irregular a la que se unen otras 2 plazuelas más pequeñas, espacio de pronunciada pendiente que se suaviza con pétreos cantones, estando delimitada por una serie de señoriales edificios de los que aún quedan vestigios y entre los que sobresalen la casa del conde de Águila, más conocida como la Casa del Miedo. La fachada principal, fachada en el último tercio del siglo XVII, se atribuye a Eufrasio López de Rojas. Es una fachada muy sencilla que culmina en su parte más alta en un campanario. Es un templo de origen mudéjar, que consta de 3 naves separadas por arcos formeros apoyados en gruesas columnas, destacando a un lado una pila bautismal de cerámica vidriada del siglo XV, en estilo gótico mudéjar. En el centro, un magnífico retablo en su altar mayor, obra atribuida al entallador Sebastián de Solís, del siglo XVI. Y al otro lado, la imagen procesional del Cristo de la Expiración, realizada por José de Medina en el siglo XVIII y considerada una de las mejores tallas de crucificado que hoy existen en Jaén. La parroquia es referenciada en la historia local y más aún la tarde del Jueves Santo, cuando hace estación en ella la Cofradía de la Expiración, una de las más relevantes y atractivas de la Semana Santa. La Casa del Miedo está situada en la plaza de San Bartolomé, frente a la iglesia descrita.
Durante años se habló de una casa abandonada en la que se oían ruidos y se producían extraños fenómenos que se relacionaron con la presencia de duendes. La casa si era en realidad la del Conde del Águila y fue edificada por el arquitecto Felipe Mingo como casa de pisos para alquiler. Esta se comunicaba con la del propietario en la calle Martínez Molina. Al parecer, se usó mármol negro en portales y escaleras, lo que le daba cierto aire fúnebre. Allí se produjo un dramático accidente que costó la vida a un niño de corta edad, hijo del conde precisamente, que murió al caérsele desde una ventana a una criada. Poco después murieron otros vecinos. La casa se cerró y empezó a decirse que en la casa había miedo. En los años 20, una pandilla de niños, vecinos de los alrededores de la plaza, entraban en la casa abandonada subiendo a la buhardilla y entre sus travesuras lo que hacían era mover tablones, hacer ruido, accionar los llamadores mediante cordeles y durante un tiempo causaron el miedo entre los vecinos. Iglesia de San Juan Bautista. Es sede de la parroquia de San Juan y San Pedro. Es uno de los templos más antiguos de la misma, de la capital de Jaén. El templo se construyó en la segunda mitad del siglo XIV, sobre una antigua mezquita. Prueba de ello es la existencia de los restos de un alminar musulmán en la calle Martínez Molina, a espaldas del templo. A finales del siglo XVIII, en su cripta se encontraron restos de un cementerio romano, por lo que allí estuvo una de las puertas de la muralla romana, pues estas fortificaciones tenían 4, a la afuera de cada una, un cementerio. También los otros 2 encontrados se ubican uno cerca de la Puerta del Sol y otro cerca de la Puerta de Marto. En el conjunto de la iglesia destaca una torre anesa de planta cuadrada y líneas severas, llamada Torre del Concejo, con una campana de bronce del siglo XVI de 1 metro de diámetro. En dicha torre figura el reloj oficial de la ciudad, dependiente del municipio. Antiguamente, junto a la iglesia se encontraba el ayuntamiento, por lo que la campana, con leyendas en caracteres góticos y cruz labrada, se tocaba para convocar a los ciudadanos en momentos solemnes, para dar los turnos a los regantes de las huertas que existían próximas a la urbe y para avisar de la inminencia de ataques de los musulmanes granadinos. Si el peligro atañía a la propia ciudad, también tocaba a rebato y luego daba toques según los barrios, pues a cada uno de ellos se le atribuía un número de campanadas. La iglesia de San Andrés. En plena judería, en el barrio de San Andrés, encontramos la iglesia de San Andrés y Santa Capilla de San Andrés. Esta iglesia tiene su origen en un templo mudéjar del mismo nombre, siendo anteriormente una sinagoga judía. En el siglo XIII se convirtió en parroquia hasta que por orden de 12 de junio de 1843 se suprimió como parroquia. Desde ese momento la cofradía establecida allí desde 1515 se hizo cargo del templo, manteniéndolo al culto y cuidando su conservación. La fundación de esta parroquia, de la Santa Capilla y Noble Cofradía de la Limpia Concepción de Nuestra Señora, gracias a las donaciones del reverendísimo señor don Gutiérrez González Doncer, tesorero del Papa León X y protonotario apostólico, traerá como consecuencia la anexión de una serie de dependencias que la ampliaría. Pero su tesoro es sin duda la Santa Capilla o la reja de la capilla, por lo que da paso un arco de medio punto decorado con yesería y cerrado con una gran reja de hierro forjado, realizada a comienzos del siglo XVI por el maestro Bartolomé. Pero esta merece por sí sola un tratamiento individual, así que en otro programa trataremos exclusivamente de su significado esotérico, simbólico y mágico. La iglesia de la Magdalena y el manantial del lagarto o raudal de la Magdalena.
Se encuentra situada en la Plaza de la Magdalena, frente al nacimiento de agua. Es una de las más antiguas de Jaén, ya que fue construida a principios del siglo XVI, sobre una antigua mezquita que a su vez fue construida sobre un culto ancestral anterior, en el que se situaba la gran leyenda popular de la ciudad, el lagarto de la Malena. Su origen está en una primitiva mezquita fundada en el siglo VIII por Abderramán II, de la cual aún se conservan las 4 naves y el patio. Conserva unos arcos de herradura y otros de medio punto. En los muros pueden verse pinturas representando reyes cristianos y alguna lápida. En el interior hay una puerta de acceso de doble hoja que mandó construir el obispo Diego Távera Ponce de León en el año 1555. El lagarto de Jaén. La leyenda del lagarto es la más famosa de la capital jienense. La influencia de esta leyenda es tal que el lagarto ha llegado a convertirse en uno de los símbolos de la ciudad, estando presente en su arquitectura. En el barrio de la Magdalena hay una estatua del lagarto en la fuente junto a la que se supone que habitaba. En sus cabalgatas, en sus conciertos, el famoso festival Lagarto Rock, y en dichos populares, hay alguien que dice que hasta en la forma de la ciudad, semejante a la de un lagarto, debido a la forma enroscada en torno al al cerro de Santa Catalina. Lo cierto es que la tradición de que la ciudad tiene forma de dragón, en realidad el lagarto de Jaén es, según las crónicas antiguas y la propia leyenda, una gran sierpe o dragón. Cuenta con una antigüedad considerable, pues incluso en el escudo de la Catedral de Jaén se duda si la figura del dragón simboliza el mar o la propia ciudad de Jaén. Está simbolizada por un monte circundado de murallas y sobre el mismo una virgen con el niño Jesús en sus brazos. También se cuenta y está documentado que el pendón antiguo de Jaén estaba también representado por un dragón, por lagarto. El cerro Perulera. En él se encuentra un yacimiento que se sitúa en un cerro de gran visibilidad, que presenta varios muros de aparejo que presentan un aspecto ciclópeo en la parte alta de su ladera noreste, adosándose a afloramientos rocosos. La cima del cerro está totalmente erosionada. En la ladera sudeste existe un pequeño farallón rocoso de unos 2 metros de alto, contra el que se adosan diversas dependencias de una villa de origen romano. Aparecen numerosos restos en superficie, así como abundantes cerámicas. Es el lugar de entrada de la línea telúrica a la capital. Está muy cerca de la urbe, pero es tan desconocido que lo hace aún más mágico. Algunos autores afirman que se han encontrado grandes bloques de piedra tallados en forma redonda, enormes rocas antiquísimas, traídas desde otro lugar, a este cerro, con una intención clara. ¿Pero con qué fin? Eso nunca lo sabremos. Lo cierto es que esas rocas semienterradas tienen un gran parecido a los petroglifos de los barrancos de la Tinaja, y con ciertas representaciones de la famosa cornisa gótica de la catedral construida por el enigmático obispo Alonso Suárez de la Fuente del Sauce, así como elementos decorativos del coro de la catedral. Cabe reseñar que son también muy parecidas a las esferas encontradas en Latinoamérica, en concreto en la selva de Costa Rica. Cerro del Cabezo y las piedras balanciadas. Las piedras, para el hombre primitivo, son un símbolo de eternidad, energía, fuerza e invariabilidad, que han sido adoradas según su forma o tamaño, dándole un sentido mágico y religioso. En España, en época prehistórica, las creencias se regían en torno a los dólmenes y megalitos, y abundan las creencias rituales en torno a estos elementos. Las rocas son erigidas en macizos aprovechando su forma estructural. El hombre errático no tiene sitio, no tiene tierra para sepultar a los muertos, por lo que el cuerpo es colocado en una plataforma donde será devorado por las alimañas y expuesto a las inclemencias del tiempo. Posteriormente, se erige una memoria o
cenotafio. El cenotafio es un monumento funerario de carácter votivo, erigido en memoria de algunas personas sepultadas en otra parte o de la que se perdió el cadáver, por lo que se levanta un tosco ídolo levantado sobre el altar y ara natural, representando por consiguiente una no sepultura, no un sepulcro panteón. Las piedras caballeras siempre han sido un enigma a lo largo de la historia, y siempre ha habido personas observadoras que se han preguntado su función. Algunos autores aseguran que eran transmisoras de señales que enviaban mensajes a larga distancia. Ya desde la antigüedad, algunos observaron estas piedras. Plinio, el historiador y geógrafo romano, comenta sobre los dólmenes y sobre las piedras oscilantes. ¿Y acaso fue de aquellas piedras gigantes que se llamaron piedras oscilantes o trémulas, puestas en tan maravilloso equilibrio que el más ligero impulso las movía? En la época celta servían como piedras probatorias para demostrar que los acusados eran inocentes. Si lograban moverlas, se declaraban inocentes, y si no, eran culpables. El hombre coloca la enorme piedra en un difícil equilibrio. Mover este enorme peso es posible, ya que en poblados situados a menos de medio kilómetro han movido piedras iguales o de mayor tamaño para construir una rampa hacia lo alto de una pequeña fortaleza. Una piedra caballera es una roca granítica de tamaño grande que se apoya en el suelo o sobre otra piedra de base estrecha, que le da un cierto aire de inestabilidad. Son los tor ingleses. Su origen se debe a la descomposición diferenciada o posterior erosión del granito. Podemos encontrarla en los berrocales, que son zonas donde predominan los berruecos, es decir, piedras graníticas de forma más o menos redondeada. Existe una hipótesis sobre el posible culto de una diosa madre en aquel lugar serrano del Cerro del Cabezo, que más tarde, tras la reconquista del Valle de Guadalquivir por Fernando III, se convierte en Nuestra Señora de la Cabeza. Recordemos que Andújar le fue entregada al referido rey castellano en el año 1225. Podemos suponer que estas piedras palanciegas recibieron culto en los remotos tiempos paganos, y de ahí que se les asociara siempre con la existencia de tesoros guardados por sierpes, enanos, mouros o moros. Estos moros no son los históricos, sino míticas razas de la gentilidad, hasta que quedaron cristianizadas merced a la edificación de algún santuario o ermita en sus proximidades. Desde su cristianización pasaron a ser, como en el caso de nuestras balanciegas del Cerro del Cabezo, apenas una simple atracción para las gentes cristianas que iban en romería a visitar a sus patronas o patronos. El ilustre polígrafo y sacerdote ubetense don Manuel Muñoz Garnica, lectoral de la Santa Iglesia Catedral de Jaén y director del Instituto de la Segunda Enseñanza de la capital del Santo Reino, así lo entendía, cuando describió en el siglo XIX lo siguiente: el culto de estas imágenes de María, sobre ser tan provechoso a la religión, a la fe y a las costumbres, aniquiló los últimos restos del paganismo, tomando posesión de los bosques, de los torrentes y de las montañas. Gracias a la referencia de los cultos clérigos cristianos y a los detallosos historiadores como Salcedo Olid, los investigadores de los más variados campos, arqueólogos, antropólogos, etnólogos, historiadores de las religiones y folcloristas, en caso de haberse efectuado la desaparición física de estos primitivos vestigios megalíticos, podemos tener noticias de su existencia y providencia a través de los siglos desde la más remota antigüedad. Volviendo a la piedra balanciega del Cabezo, nos cuenta don Manuel Salcedo Olid que entre los antiguos romeros era una atracción muy admirada la que le reportaba la famosa piedra balanceante, un peñasco de proporciones considerables que se ubicaba junto a la puerta de la sacristía del santuario de la Virgen de la Cabeza de Andújar. Todos y cada uno de los romeros, y en particular los primerizos que se iniciaban, tenían la costumbre de saludar a la piedra, dándole un leve empujoncito. ¿Queda alguna duda del origen ancestral y de los cultos que se profesaban en el Cerro del Cabezo? Conténtense ustedes mismos. Conclusiones. A estas alturas de compartir vídeos con vosotros, queridos amigos de este canal,
no voy a ocultar mi amor y pasión por esta maravillosa tierra de Jaén, y sobre todo por sus misterios y leyendas, que proliferan tanto por estas tierras mágicas. Hoy nos ha tocado dar un repaso por los lugares más significativos de esta misteriosa línea telúrica o línea ley que describimos en este vídeo. Si tenemos que resaltar algo, sería que a lo largo de milenios esta zona ha sido lugar de culto ancestral a la deidad femenina, unas veces oculta y otras veces al descubierto, y que ha marcado la existencia de nuestra identidad. Cabe decir que desde tiempos muy lejanos, su gente y sus costumbres han estado marcados por una reiterada adoración a unos lugares mágicos de gran trascendencia. Estos lugares han seguido un marcado recorrido relacionado con acontecimientos de relevancia para la península y, como muchos defienden, para la expansión de la cultura. No podemos obviar que algunos valientes ya se atrevieron a decir que por estas tierras se empezó a plasmar lo que se llama el origen de la escritura. Seguramente habrá algunos detractores que digan que no, pero muchas evidencias apuntan a ello. Tampoco podemos obviar que el origen de la agricultura y de la ganadería, y más el advenimiento de la organización en poblados y ciudadelas, también se originó por esta sagrada zona. No olvidemos los hallazgos encontrados en Marroquíes Bajos, una zona del Neolítico y Calcolítico que, aunque muchos historiadores y arqueólogos pretenden ocultar a favor de otras zonas que dan más importancia a los fenicios, su evidencia es tan grande y marca su origen tan lejano y tan antiguo que para ellos incluso les resulta insultante y poco recomendable. Algunos incluso se atreven a catalogarlo de ciencia ficción o poco ortodoxo. Tampoco podemos olvidar el interés de sociedades secretas, y no tan secretas, de origen medieval, como judíos cabalísticos, templarios, calatravos, masones. También hubo sociedades discretas que proliferaron por esta bendita provincia, persiguiendo secretos y ocultando hallazgos a los profanos. Incluso hubo interés de famosas casas reales de procedencia hispana, francesa e incluso de lejanos continentes. Ellos buscaron los secretos e investigaron sucesos de toda índole, rigurosos y a veces heterodoxos. De esos también hubo. Desde el origen de la humanidad, Jaén y su orografía han sido consideradas mágicas y expuestas a adoración. Sucesos y fenómenos han sucedido al amparo de esta línea ley. ¿No creen que ya sea hora de que los nacidos en esta bendita tierra saquemos la luz y disfrutemos de este maravilloso legado? Sabemos que ya lo han intentado otros, como el gran maestro Eslava Galán. Pero esto no debe de ser óbice para que otros lo hagamos o lo intentemos, tras la lectura y observación de todo lo que estos valientes antes nos han descrito. Nuestro compromiso debe ser la preservación de este legado y el de nuestros antepasados, a los que se les debe respeto. Yo desde aquí intento honrarlos, pero siempre pensé que no eran tan primitivos como muchos nos quieren hacer creer, y que sabían más de este entorno que lo que ahora nosotros presumimos. Seguro que vivieron de una cultura que desapareció y que vivió en mejor armonía con la naturaleza y sus fuerzas. Sirva este atril para dar un sincero homenaje y contraer el compromiso de una defensa perpetua de algo que debe de dejar de ser secreto. Y no debemos olvidarlo, ni tampoco aplastarlo por esta vorágine tecnológica que nos invade. Queridos amigos, gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado este vídeo, pues con el corazón lo he hecho y con el sentimiento lo comparto con vosotros. Un saludo y hasta el próximo programa. Gracias.